Ahora sí puse a grabar, así que le va a llegar la primera y la tercera parte de la clase. Bien, tratando de llegar al final de este punto para poder pasar al video que me interesa que veamos, dice, acá tenemos otro paralelismo y una inclusión de, fíjense, una cita. Steven Pirken, 1994, El instinto del lenguaje, Madrid Alianza, página 91. Acá tenemos una cita en estilo directo. El hecho de que la gramática sea un sistema combinatorio discreto tiene dos importantes consecuencias. La primera es la enorme extensión del lenguaje. Si uno va a cualquier biblioteca y elige al azar una frase de un libro cualquiera, es casi seguro que no logrará encontrar otra frase exactamente igual a esa, por mucho que se empeñe en buscarla. La segunda consecuencia, que ahí eso tiene que ver con la originalidad y la creatividad en la innovación que se puede llevar a cabo con el lenguaje, la segunda consecuencia del diseño de la gramática es que se trata de un código autónomo con respecto a las demás capacidades cognitivas. Una gramática establece de qué modo deben combinarse las palabras para expresar significados, y ese modo es independiente de los significados particulares que solemos comunicar y que esperamos que otros nos comuniquen. Por lo tanto, dos consecuencias importantes. La primera, el lenguaje es tan extenso que es posible crear frases totalmente nuevas que en la historia de la humanidad no se hayan dicho nunca. Y en segundo lugar, la gramática establece cómo se combinan esos códigos, pero esas combinaciones son infinitas, por más de que tengan reglas. Para concluir, es necesario subrayar que las propiedades específicas de la lengua humana hacen del lenguaje una facultad universal y privativa. Universal porque dichas propiedades están presentes en todas las lenguas, y privativa porque solo la encontramos en ella. Todas las lenguas poseen un sistema gramatical, con independencia de que éste haya sido o no descrito por los especialistas y compendiado en un libro. Vieron que la gramática del español, la gramática del inglés, la gramática del italiano, la gramática del francés, la gramática de cada uno de los idiomas tiene una gramática. No importa si se haya hecho, se haya registrado, pero inclusive las lenguas que han desaparecido, las lenguas muertas, también tenían una gramática. ¿Eso se entiende? Todas las lenguas poseen un sistema gramatical, independientemente o no de si haya sido estructurado, haya sido registrado. Por ejemplo, hay un texto muy lindo que se llama de Liliana Ancalao, que habla sobre el mapudungun, que es una lengua, de la lengua de los antepasados de los pueblos originarios acá en Argentina, que no tiene una gramática formal, es decir, que no ha sido registrado porque se transmitía de generación en generación, y al morir las generaciones más grandes y las generaciones más chicas ser insertadas en el sistema educativo nacional, y allí se trabaja con el español, esa lengua y esa gramática y ese léxico y esas combinaciones de sonidos se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, y solo quedan muy pocos que hablan el mapudungun, por ejemplo. Es muy, muy lindo ese texto. Después yo les anoto el nombre para que ustedes vean un ejemplo en lo que yo estoy diciendo acá. En este sentido hay que insistir en que no hay lenguas más evolucionadas que otras, ni lenguas que representen fases más primitivas de la evolución del lenguaje. De hecho, muchas de las lenguas que hablan algunas sociedades no tecnológicas presentan fenómenos gramaticales más complejos que los de las lenguas de algunas culturas que consideramos más avanzadas. Todas las lenguas humanas poseen las mismas propiedades específicas, sin que existan sistemas de transición que ejemplifiquen estadios intermedios. No hay lenguas, o sea, sintetizo, no hay una lengua más avanzada que otra, sino que hay sistemas gramaticales distintos y complejos. Eso, y dejamos acá el lenguaje y comunicación. ¿Eso se entendió? Ustedes díganme, si no lo repetimos. No hay lenguas más avanzadas que otras, sino que cosa, un sistema gramatical Sino que todas tienen un sistema gramatical único, específico, particular, complejo.
Ujú. Bien, para no aburrirlos tanto con solo mi voz, leyendo, ahora les voy a proyectar, esperen que lo pongo acá. Lo pongo es un video que es un poco más largo, dura 15 minutos 20, y con esto terminamos la parte de formal y teórica de la clase, porque entiendo que, ahí lo puse en pantalla, vamos de vuelta, que por ahí no. Estoy al mismo tiempo admitiendo a Maru, que ya le avisé, ahí está. Que entra, no puede entrar, no sé qué problema tiene con el dispositivo. Bueno, mientras ella, total, a mí me aparece el aviso, vamos a ver un video, ya introduciéndonos en algunos aspectos específicos del primer lingüista que vamos a ver, de la primera teoría, que es el estructuralismo, porque él era un profesor en realidad. Vamos a ver un video de 15 minutos, se los voy a compartir con audio, por eso cerré la ventana porque no lo había puesto. Y después, mi objetivo es que ustedes en este video tomen nota de todo lo que les llame la atención, sin que yo intervenga con alguna pregunta previa. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué no comprenden? ¿Qué sí entendieron perfectamente? ¿Qué relaciones pueden establecer? Toman nota nada más, y cuando termine el video hablamos de las anotaciones que ustedes toman a través de esta visualización. ¿Les parece? Igual, si no les parece, yo lo había planificado así, pero si no les parece... Sí, sí, hacemos caso acá. Bien, entonces bueno, ahí va el video. Primero tiene una publicidad. ¿Lo escuchan? Sí, se escucha bien. Bien. Como esto pasa muy rápido, lo voy a frenar para que podamos leer la cita, que tiene un error de redacción, pero bueno, en fin, no importa. El hombre camina días entre los árboles y las piedras. Raramente el ojo se detiene en una cosa, y es cuando ha reconocido como el signo de otra. Una huella Gracias, mi amor. en la arena indica el paso del tigre. Un pantano anuncia una veta de agua, la flor del hibisco, el fin del invierno. Todo el resto es mudo e interminable. Árboles y piedras son solamente lo que son. Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, que tiene unos errorcitos de tipeo ahí, pero fíjense en algo particular, y con esto no me meto más porque no quiero guiarle yo la interpretación, pero... El hombre camina días entre los árboles y las piedras. Raramente el ojo se detiene en una cosa, y es cuando ha reconocido como el signo de otra. O sea, quiere decir que raramente el ojo observa algo en particular hasta que en esa cosa, en lugar de ver la cosa, ve el signo. Una huella en la arena indica el paso del tigre. ¿Se acuerdan que vimos los índices? Causa, efecto. Si hay una huella es porque alguien ha pisado. Bueno, no está viendo la huella, que es el ente o la cosa, sino está viendo lo que significa esta cosa. Una huella en la arena indica el paso del tigre. Un pantano anuncia otro indicio, una veta de agua. La flor del hibisco, el fin del invierno. Le falta la coma acá, por si es que estaba mal redactado. El fin del invierno, indicio. Si hay una flor, terminó el frío. Todo el resto, todo el resto de las cosas, todo el resto es mudo e intercambiable. Árboles y piedras son solamente lo que son. El ojo solo se posa, en las ciudades invisibles de Italo Calvino, en este fragmento, solo se posa en aquella cosa que tiene un significado, es decir, en el signo, en este caso, en los indicios que indican otras cosas a la interpretación. Es muy, muy interesante para analizar esta cuestión, porque muchas veces lo que observamos, y pónganse a pensar en sus experiencias personales, lo que observamos no son las cosas, sino lo que las cosas
significan en lo que estamos mirando. Ejemplo, un ejemplo re cotidiano, les voy a poner. Cuando sale mi hija del colegio y le miro el guardapolvo, no estoy mirando el guardapolvo. Estoy mirando el estado del guardapolvo. Estoy mirando cómo salió, cómo llegó este guardapolvo a casa. No es la vista no se posa en la cosa, a no ser que la cosa llame la atención por algo. En este caso viene el guardapolvo todo negro. No reposo O a lo en mejor jugó. Claro. Exacto. No reposo en O la se cosa. cayó. Reposo en lo que esa cosa me está diciendo a través de su aspecto, en eso. O claramente, no cuando yo voy a trabajar todas las mañanas a las 7 menos cuarto de la mañana, salgo para el colegio. Y lo voy a decir así, el paso del tiempo, el inicio del invierno y el final del invierno lo observo en la posición en que voy viendo el sol a medida de lunes a viernes en el paso del tiempo de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No es la posición del sol exacta lo que yo estoy mirando, sino lo que llama mi atención es el significado. O llega que está llegando el invierno o que está volviendo la primavera. Cuando yo salgo, porque justo salgo para para ir al colegio, eso es lo que observo. A eso hace referencia esta cita. Que el ojo solo se posa en las cosas cuando esas cosas significan algo. Muy, muy interesante. Pero bueno, se los dejo para que lo internalicen, lo procesen, lo vean. Bien, ¿pongo el video? Pueden decir sí, no, poner un emoji. Sí, sí. Ahí va. Sí, profe, estoy comiendo, perdón. No, no hay problema. Pero vieron que yo siempre soy de las que necesita interactuar y que alguien, a ver si, si vamos bien. Ahí va. Bienvenidos nuevamente a todos a mi canal. Hoy, curso de Lingüística General del teórico ginebrino Ferdinand de Saussure. Cabe aclarar que el libro remite sus orígenes a una recopilación hecha por los estudiantes de Saussure cuando él brindó cursos y seminarios en la Universidad de Ginebra en los años 1908, 1909 y 1910. Los términos, los conceptos más relevantes de Saussure los vamos a analizar en 3 videos. Vamos entonces, sin más dilaciones, al inicio formal. Con respecto a este primer video, que da inicio a la serie de Ferdinand de Saussure, vamos a analizar y a tratar de comprender los siguientes términos. Objeto de estudio de la lingüística. ¿Cuál es? Definición y características del lenguaje, definición y características de la lengua y definición y características del habla. Uno de los problemas que presenta la ciencia de manera general es poder encontrar un objeto de estudio concreto y observable con normas y leyes medianamente estables que permitan al científico enfocarse en él, ¿no? Y dar de esta manera una idea o una teoría de carácter general. Bueno, eso es lo que le pasó a Ferdinand de Saussure. Él se decantó por 2 posibilidades, por 2 opciones. La lengua por un lado y el lenguaje por otro. Termina eligiendo a la lengua y desecha el lenguaje. ¿Por qué elige a la lengua? Lo analizaremos dentro de un rato. Vamos a analizar ahora un poquito qué características un tanto ambiguas para él, digamos, dejaron afuera al lenguaje como objeto de estudio. Antes de esto vamos a definir brevemente qué significa para Saussure el lenguaje. Bien, para Saussure el lenguaje es una cualidad, es una facultad, no es un sistema, ¿sí? Es una cualidad, es una facultad que tiene el hombre y que le permite representar manifestaciones de carácter simbólico. Esta cualidad, esta facultad del hombre es de carácter binario. ¿Por qué? Porque dentro suyo alberga a sistemas disímiles en cierta manera como la lengua y el habla. Así que vamos a ver entonces ahora
¿Cuáles son las características del lenguaje que a Saussure no le terminaron de cerrar para constituir a esta facultad en objeto de estudio de la lingüística? Muy bien, la primera característica es que el lenguaje no es sonido, dice Saussure. El lenguaje no existe en sí mismo, sino gracias a la combinación de los órganos fonadores, es decir, las cuerdas vocales insertas dentro del tracto vocal y su relación con los pensamientos y las ideas. ¿Sí? Sin sonido no hay lenguaje, por lo tanto es una cosa evanescente que se difumina, no la puedo elegir, dice Saussure, como objeto de estudio. La segunda característica, Profe, se me que corta. para él va a ser un poco compleja, es que el lenguaje puede... Acá está. Profe, se cortó. Yo le puse pausa porque alguien me dijo que se le cortaba. ¿A quién se le corta? Yo, a mí, Gianela. Se me corta, no sé. ¿Sabes qué? No, yo no lo corté, se te debe estar cortando por la señal de internet. Que puede Sí. Sí, ser. hay mala señal, es como que se queda ahí congelado un segundo y sigue. Claro. Bueno, probamos una vez más, ahí lo corté y lo vuelvo a poner. Si no se los reproduce, porque se les corta, me avisan a mí me conviene que ustedes lo vean, pasarle el link, que ustedes lo vean y que hagan las anotaciones solas y no compartirlo. Avísenme, lo retrocedo un poquito. Sino gracias a la combinación de los órganos fonadores, es decir, las cuerdas vocales insertas dentro del tracto vocal y su relación con los pensamientos y las ideas. ¿Sí? Sin sonido no hay lenguaje, por lo tanto es una cosa evanescente que se difumina, no la puedo elegir, dice Saussure, como objeto de estudio. La segunda característica, que para él va a ser un poco compleja, es que el lenguaje puede moverse en ámbitos muy diferentes, incluso hasta contradictorios a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lenguaje puede moverse dentro del ámbito de lo social como del ámbito de lo individual. Entonces, esta particularidad, dice Saussure, prohíbe terminantemente cualquier tipo de análisis, ¿no? Porque hay que enfocarse o en lo social o en lo individual. No puede cabalgar en ambos espectros. Lo hace, y está muy bien que lo haga, pero el tema es que al científico le dificulta esa posibilidad. Como tercer característica negativa que tiene el lenguaje es que es una facultad, ¿no es cierto?, una cualidad demasiado dinámica, muy fluida y digamos que va cambiando constantemente. Este dinamismo claramente está exento de normas, de reglas, de leyes, ¿no es cierto?, que lo fijen a un determinado lugar. Entonces, esto también hace imposible su estudio, porque para que alguien pueda estudiar algo, debe haber un cúmulo de reglas que lo determinen. La otra característica negativa es que el lenguaje en sus estudios ofrece resultados parciales, heterogéneos, ¿sí? Que corren el peligro, dice Saussure, de que cualquier ciencia lo tome equivocadamente como objeto. Claro, ¿qué quiere decir él con esto? Que en el caso de que la lingüística hubiese optado por elegir al lenguaje como objeto de estudio, es la lingüística la única que lo puede hacer. Es decir, disciplinas como la historia, la geografía, la antropología, la psicología, no tienen que confundir su objetivo. Es decir, el lenguaje es utilizado como medio, como herramienta, no como un fin o como un objeto en sí mismo. Por su parte, la lengua entonces elegida por Saussure para constituirse como objeto de estudio tendrá las siguientes características. Yo he anotado o he asimilado un total de 6. Puede haber más, pero a grandes rasgos son estas 6 características. Entonces, la primera característica que tenemos que tener en cuenta es que la lengua es una
parte esencial del lenguaje y que nunca puede confundirse con esto, con este. Repito, lengua y lenguaje no son lo mismo. El lenguaje abarca la lengua está dentro de esta facultad inabarcable y dinámica, pero sí la lengua está en primer lugar dentro de todas las manifestaciones de carácter o de los sistemas de carácter lingüístico. Esa es la primera característica. No confundamos lengua con lenguaje. La lengua está dentro, es una parte esencial. No se te escucha, profe. Pregunto, otra vez. ¿Cómo, ¿Vamos, cómo? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, ¿No se escucha. corta? Bien. A mí no. Volvemos a lo que habíamos visto, primeras clases. Lengua, lenguaje, lengua y habla son 3 puntos distintos y no deben confundirse entre sí. El lenguaje es una capacidad, la lengua es la parte social de la representación de esa capacidad y el habla es la parte individual de la lengua y del lenguaje. Es lo que está diciendo acá, no confundir. La lengua está dentro del lenguaje, no es el lenguaje. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. La segunda característica es que, contrario al lenguaje, la lengua es un sistema estable y rígido de signos que permitirán activar el lenguaje. No solo permitirán activarlo, sino que permitirán cierto acercamiento a su estudio. Recuerden ustedes que el lenguaje, ¿sí?, en esta fluidez, en este dinamismo que se escapaba como la arena entre las manos, no podía ser estudiado o analizado porque, claro, carecía de normas, de leyes de carácter arbitrario, por decirlo de alguna manera. La lengua es todo lo contrario. La lengua es un sistema encuadrado, ¿sí?, estable, con normas, con leyes que lo determinan y que por lo tanto esas mismas normas promoverán la activación o la facultad del lenguaje. La tercera característica que vamos a encontrar es que, claro, la lengua es un conjunto entonces de normas y leyes, y si es un conjunto o un sistema que tiene normas y leyes, tendríamos que generalizar. O sea, el sistema de la lengua tendería a generalizar y a englobar. Por lo tanto, la lengua se movería dentro del plano de lo social y no de lo individual. Recuerden que el lenguaje se movía en los dos ámbitos, en lo social y en lo individual. No lo podía aprender de ninguna manera. No había de dónde agarrarlo para poder analizarlo. Pero la lengua, que es lo contrario entonces, va a ser un sistema de normas y de reglas que, digamos, se van a mover dentro del ámbito de lo social. Todos lo van a aceptar. La cuarta característica es que es un sistema autónomo. Bueno, esto podría entrar hoy en día, en la época que vivimos, en un gran debate. ¿Qué quiere decir que es un sistema autónomo? Que el individuo puede utilizarla, ¿sí?, en el momento que quiera, a la hora que quiera, puede estudiarla, todo lo que quiera. Hasta es libre de no usarla, mantenerse en absoluto silencio, no hay problema. Pero sin embargo, dice Saussure, es tan autónoma en sí misma la lengua que nadie puede ni crearla ni modificarla de manera individual ni de manera grupal, lo que él llama la masa hablante. Repito, la lengua es autónoma porque nadie puede crearla ni modificarla. Yo no puedo levantarme y llamar a mis amigos por teléfono y decir, ¿vamos a crear una lengua nueva? Es decir, no sería más que una lengua artificial, ¿no es cierto? Una especie de jerga o argot propio de un grupo minoritario que lo que intenta es jugar o bueno, hacer alguna cuestión así, tipo secreta. Pero la lengua que conocemos todos, no puede ser creada de manera consciente, ni por una persona ni por un grupo determinado a los que él llama la masa hablante. La quinta... Acá una intervención, recuerden que dijimos que nadie puede cambiarle el nombre a un objeto de manera individual y pretender que todos entiendan, por ejemplo, que esto es un mate cuando es un termo. Eso es lo que está diciendo.
No podemos Claro. de ninguna manera levantarnos y empezar a hablar una lengua nueva y pretender que esa lengua nueva tenga carácter oficial o reconocida. Lo que determina un Estado nacional, por ejemplo, que vos podés decir, bueno, existe una nación argentina. La nación argentina nace cuando hay un territorio geográfico, una carta magna o una constitución y una lengua que se comparten. Ahí hablamos de un Estado nacional. Entonces fíjense la importancia que tiene y el detalle con el que lo está contando. No me puedo levantar e inventar una lengua nueva, ni cambiarle la convencionalidad a las lenguas. Esperen que tengo. Ahí está. Profe, Sí, cuando él dice que el lenguaje tiene dos funciones, social, ¿pero cuál es? Que por eso no lo elige. individual. Que el lenguaje se Social mueve e en el plano individual. individual y social. El lenguaje, la capacidad del lenguaje. O no se olviden que podemos tener lenguajes musicales, pictóricos, matemáticos, simbólicos, lenguaje genético, lenguaje lingüístico, que es el que nosotros usamos para comunicarnos, pero que el lenguaje se manifiesta en muchísimas formas. El lenguaje de señas, el braille, o sea, el lenguaje, no confundir el lenguaje con la lengua, porque estamos reduciendo la capacidad de expresión artística a un solo sistema, cuando el lenguaje Claro. se puede expresar por una multiplicidad de sistemas. Si yo bailo es un lenguaje, el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, por eso no reducir y no comparar, son dos planos diferentes. Bien. Continuamos. La quinta categoría o característica es que la lengua, si bien es una parte esencial del lenguaje, es una totalidad en sí misma. Y al ser una totalidad en sí misma, promueve el principio de clasificación, tanto para sí misma como para todo lo que lo rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Y era lo que hablaba Kant, por ejemplo, en el origen del lenguaje, en un antiguo video que yo dije, ¿no? Que la lengua había sido creada y utilizada para describir, categorizar y clasificar lo trascendente, el afuera, ¿no? Lo que me rodea. Bueno, tiene que ver con esto. La lengua entonces, el uso de la lengua, la materialización, y que tenga el título de ser una totalidad en sí misma, promoverá que yo pueda clasificar, dividir y segmentar, ¿no? Para dar un orden a la realidad, todo lo que está fuera de mí. Y a su vez es un principio de clasificación de la propia lengua. Es decir, yo hablo una lengua romance, ¿no? Que es el castellano. Los británicos hablan una lengua anglosajona, los rumanos y los búlgaros hablarán una lengua eslava. Es decir, no solo permite un principio de clasificación de las cosas de la afuera, sino que también ella como sistema puede clasificarse y separarse de otras. Y en última instancia, la última característica es que es un sistema, dice Saussure que es el único sistema, en esto va a chocar con Peirce después, es el único sistema capaz de dar. Y acá son dos nombres que yo les di. Nosotros vamos a ver a Saussure y también vamos a ver a Peirce, que retoma la teoría del estructuralismo y del signo de Saussure. Por eso es interesante esto también. Sigo, no me meto. Dar representación a todas las manifestaciones humanas. Por su parte, el habla es una manifestación de carácter individual, cuya fortaleza radicará en que es el habla quien promoverá la materialización y la concreción de la lengua. Cabe aclarar algo que puede ser polémico y que tiene que ver con el concepto de escritura. ¿Sí? Vamos a aclarar un poco esto que Saussure lo pone sobre el tapete. Cuando nosotros nos referimos al habla, claramente nos estamos refiriendo a un plano de expresión de carácter oral. Pareciese ser entonces que la única manera de materializar la lengua es a partir del habla, ¿no? ¿Qué pasaría con la escritura? Bueno, Saussure habla sobre este tema. Y muy a grandes rasgos, porque no lo voy a explicar ahora, él explica que la escritura aparecerá mucho tiempo después, esto nosotros lo sabemos, que funciona como un propio sistema independiente de la lengua y que en todo caso la lengua se sirve de ella, ¿no? De este sistema de la escritura,
como mero fin práctico, es decir, para que la escritura pueda representar de manera gráfica la combinación de los signos lingüísticos de este sistema, ¿no es cierto? Por lo tanto, la deja fuera en este apartado y dice que el habla de carácter oral o logocéntrico son las primeras o es la primera manifestación de carácter individual que tuvo el hombre. Podríamos hablar de Darwin, de Merani, de Keynes, que esto ya lo he hablado yo en otro video con respecto al origen del lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, cabe aclarar esto, que nos estamos refiriendo a un habla de carácter oral como primitiva, como el origen de toda manifestación individual. Bien, entonces, el habla, repito, promoverá o activará la materialización de la lengua. Es es un acto individual de la propia voluntad del hablante y que tiende a la reflexión. Otra característica del habla es que puede combinar los signos de la lengua, ¿sí? Y de acá vendrá su materialización. Repito, el habla puede producir la combinación de los signos de la lengua. Es una capacidad psicofísica de exteriorizar combinaciones, muy compleja, ¿no es cierto? Y la última característica es que el habla es lo accesorio, lo accidental, ¿no es cierto? Acá estaría un poquito relacionado con la escritura. Si yo no tuviese el habla, oralidad, bueno, podría suplantar la materialización de la lengua por otro sistema. Es el que nos tocó en primera instancia, es el que la historia nos legó, ¿no? Nuestra capacidad oral para manifestarnos. Pero no deja de ser algo accesorio accidental que quizás pueda ser reemplazado, como el caso de la escritura. Si te ha gustado el video, entonces este primer video con estas nociones. Bueno, ¿les pareció claro el video? ¿Les pareció complejo? Profe, una pregunta, ¿está en la clase? ¿Está en la clase que yo ahora les paso al grupo? Ahí la comparto. Compartir la clase. Así lo vuelvo a ver yo. Bien. Porque se me cortó mucho, la verdad. Bueno, está en la clase. Fíjense, yo ahora se las paso. Lectura y visualización, toma de apuntes, seguimos revisando nociones sobre el lenguaje humano, por eso llegamos hasta el punto 1.5, lenguaje y comunicación. Y después, acá está, justamente, lenguaje, lengua y habla, YouTube, y enlaces a página web, y acá está. Esto es lo que yo acabo de poner, está en la clase. Para que ustedes lo puedan revisar tranquilas en sus casas y anotar todo lo que ustedes consideren relevante o que les genere duda o interesante. La clase que viene, vamos a trabajar con estos 1, 2, 3, 4 enlaces a páginas de internet que no son videos, pero sobre el lenguaje, lengua y habla, para ir dándole forma y cerrando esta diferencia tan importante para entender, ay, pobre horno, ahí está. Para entender que el objeto de estudio de la lingüística es el lenguaje, y después vamos a ver la historia de la lingüística. Yo le voy a poner así, a la clase de mayo 13, la voy a poner así, para que no mandarles otro documento. ¿A dónde puse el número de clase de hoy? Eje de contenido. No le puse el... Ah, se la ponga. Clase 4 y 5 incluye 20 de mayo. Ahora yo les voy a mandar este Word, archivo guardar. 4 y 5, 13 y 20 de mayo. Esta clase, este Word que yo les mando es la clase de hoy y la clase del viernes que viene. 13 y 20 de mayo, porque nos faltan ver estos 4 enlaces que están acá. Y acá está el video que yo les
puse hoy, que distingue cuál es el objeto de estudio de la lingüística, que es el lenguaje, y hace la diferencia entre el lenguaje como la capacidad que todos tenemos, individual y social, para manifestarnos a través de una lengua y de un uso individual de la lengua, que es el habla. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ahora me dijo si la aceptás. Ya la acepté 3 veces. La acepté en 3 oportunidades diferentes. Decirle que vuelva a probar. Igual ya vamos cerrando la clase. Claro. Ujú. Se le corta. A mí me quedó el 6º punto de la lengua, porque lo fue mencionando a todos, y no sé si es oralidad y escritura a lo que se refiere, porque es como que me perdí un poco en... Habla de que la escritura es la forma de materializar esa lengua. En realidad la lengua es independiente de la escritura. Yo puedo hablar sin saber escribir. Bien. Que la escritura es un entonces sistema el 6º gráfico. punto, la 6ª ventaja, ¿cuál es entonces? La oralidad. La oralidad, que la lengua es un sistema no la oral. escritura. Y la escritura es otro sistema de la lengua que materializa esa oralidad, pero que no necesariamente va de la mano. O sea, lo más importante es que tiene oralidad, o sea que todo el mundo puede hablar teniendo la voz. Teniendo la voz y el aparato físico, que es lo que permite el habla. Pero dijimos, sí. Exacto, pero dijimos que, por ejemplo, alguien que tiene problemas físicos, como por ejemplo un problema de paladar, labio biporino, la lengua, no sé lo que sea, que interrumpa, puede expresar ese lenguaje, esa capacidad de comunicarse a través de una lengua distinta, como por ejemplo el lenguaje de señas. Sí, perfecto. Así. Bien, ¿alguna otra duda hoy? ¿Que se presente? Ahí está Ornella. Admitir. No. Bueno, la clase de hoy les pareció compleja, pesada, ¿no? Bien. No, bueno, yo voy tomando apunte, no sé si yo escribí como 2 hojas completas o 3, no, 2, 2 completas, porque me parece que es una manera de buscar el tema principal. Y el rema. El tema principal de introducción a los estudios del lenguaje es objeto de estudio del lenguaje y cómo las diferentes ciencias, las diferentes teorías lingüísticas